historia comienza con nuestro prota siendo abandonado por su padre para buscar mujerzuelas, pues así supuestamente alcanzaría la sabiduría máxima. Espera, ¿qué? Pero bueno, los años pasaron y vemos que nuestro prota, Akemitsu, era diferente a los demás chicos, pues mientras ellos les veían el retrovisor a las waifus, él pasaba completamente de ellas. ¿Por qué? Bueno, por pendejo. No, mentira, simplemente el man quería enfocarse en sí mismo. Y bueno, de hecho en el trabajo, el man se enoja cada vez que lo comparan con su padre. Bueno, una noche que iba de regreso a casa, una cesta de arroz le mete tremendo putazo en la cabeza, donde al levantarse logra ver que la dueña de la cesta era una chica hermosísima y está re fuerte, pues mira cómo carga ese saco de arroz como si nada. El caso es que el prota se queda literalmente bugueado y lo único que hace es irse del lugar como un robot. Y bueno, a raíz de ese encuentro comenzó a tener un comportamiento extraño. Sí, ya que de la noche a la mañana comenzó a ir a citas grupales, tomar birras y bueno, todo ese desmadre se vio reflejado en sus notas estudiantiles, como también en su rendimiento laboral. Así que al man no se le ocurrió mejor opción que dejar todo y convertirse en un monje para mantener a su titán pacífico. Espera, ¿qué? Y es que ahí le pide a su tío un traje y acude al templo Mikazuki, lugar que su tío le recomendó. El problema es que la persona que lo recibe es nada más ni nada menos que la misma chica que se encontró aquella noche. Yusuki, al verlo vestido de esa manera, decide cambiarse de ropa para estar acorde a la ocasión. El detalle es que se cambia tan rápido que su trama tiene una física rebotadora tan increíble que ocasiona que el prota se tropiece, se dé un putazo y bueno, de la nada le pida matrimonio. Espera, ¿qué? Bueno, ahí la waifu literalmente lo invita a tomar el té, donde Yusuki le comenta que esperaban su llegada al día siguiente. Sin embargo, todo era un malentendido, pues verán, mientras el prota se dirigía al baño para calmar a su titán, ve que un gatito estaba dentro de un pozo. Y al intentar ayudarlo se cae en él y justo ahí Yusuki llama a la dueña del templo, donde esta le menciona que el chico que esperaban había llegado, a lo que la doña le dice que ese no era el chico al que esperaban. En ese momento su hermana Tsukuyo llega al lugar y su hermana le cuenta que hay un demonio en el templo, aunque se recagan cuando ven al prota detrás de ellas. Ahí las chicas comienzan a huir mientras que él las persigue pidiéndoles ayuda porque se había roto la cabeza. Y bueno, en todo el camino vemos a las demás integrantes de la casa como una peli morada con una neko llamada Kuragi, una rubia de buenos melones llamada Mia y por último Kugara. Y bueno, y el man terminó en una situación embarazosa. Pero bueno, ahí al final la jefa del templo aparece, quien se llama Kiki, y explica al prota que su tío tuvo un error, y es que antes aceptaban a los hombres, pero luego se cambiaron las reglas y ahora solo aceptaban a chicas. Sin embargo, le ofrece que se quede como monje aprendiz para aprovecharlo como trabajador y obtener una buena mano de obra gratuita. Ahí la rubia de coletas es la que menos le gusta esa idea, pero no se debe preocupar porque el prota rechaza la oferta y decide irse. Sin embargo, Yusuki la va a buscar porque como el templo queda alejado de la ciudad, los buses no pasarían hasta el día siguiente. Obviamente, el prota le dice negativo, pues se siente avergonzado de haberle pedido matrimonio sin ni siquiera conocerse. Pero bueno, ella al enterarse de su nombre, se queda algo pensativa, recordando que por su apellido es justamente el sujeto que buscan, pero que buscan para madrearlo, pues resulta que el padre del prota huyó de ese templo con una deuda de 20 millones de yenes, por ende no podían dejar que ese bobo se fuera sin pagar lo que su padre les robó. Así que tras analizar bien el método de pago, llegan a la conclusión de que el prota les va a pagar con su cuerpo. Pero a ver, ¿esto es castigo o premio? En fin, si quieres saber el nombre del anime, durante el video aparecerá por aquí abajo, así que comenta el minuto en el que aparece y quizás tengas la suerte del prota. El caso es que las chicas no están de acuerdo con lo que acaba de decir Yusuki, y es que esta al darse cuenta de su mala elección de palabras, corrige que el compa va a trabajar como sirviente en el templo. Y bueno, esa misma noche, mientras Yusu le muestra los alrededores del templo al prota, las chicas deciden hacer un plan para sacarlo del lugar, ya que ellas creen que Yusu está siendo controlada de alguna forma por el prota. Es ahí donde la mommy propone intentar seducirlo. Vamos, para que quede como cochino y lo echen. Y bueno, por elección de todas y porque es la más atractiva, Tsukuyo sería lo que lo haga. Pero bueno, a pesar de no agradarle la idea, decide comenzar su plan haciéndole la vida imposible. Como por ejemplo mencionar que su comida es patética, cosa que no puede decirle porque en realidad el men cocina mucho mejor que todas ellas. Además de eso, el men limpia el templo antes de llegar al mediodía. Luego le ayuda con unos problemas contables que tenían y además logra soportar un chorro de agua que simula ser una cascada para meditar. Pero bueno, en eso, él cree que llegó al punto de la iluminación y que sus pensamientos mundanos habían sido cunados. Sin embargo, Tsukuyo no se iba a quedar de brazos cruzados, y es que cuando el compa se mete al baño a ducharse, la waifu entra sin pensarlo y comienza a quitarse la ropa. Ahí el men se recaga porque no sabe qué pueda causar su titán e intenta irse, pero la waifu por los nervios tropieza y varias cajas se derrumban y una cae en su cabeza y se besan. Y si vaya accidentes que ocurren, ¿no? Bueno, justamente Yusu llegaba al baño y pudo presenciar lo ocurrido, y bueno, le dice al prota que se vaya, pero la rubia no queda feliz, pues no fue culpa del prota y encima su hermana ahora no le habla y la ignoraba en todo momento, por lo que decide enfrentarla en su habitación para darse cuenta que ella no la mira porque su cara le recuerda al tremendo
tremendo rifle que tiene el prota. Sí, la waifu era una cochina y ya sabía sobre el plan de echar al prota. A Yuzu le dice que el prota estaba intentando cambiar y no era mala persona, y la rubia se da cuenta que lo jugó mal. Así que cuando intentan hablar con él, se dan cuenta que el man se había ido. Ahí el prota intentó entregarse a la policía por su mala conducta, cosa que obvio no funcionó, y luego se enteró que su departamento fue alquilado. Así que ahora el man vive debajo de un puente. Aunque bueno, lo cochino no se lo quita a nadie. Aunque tranquis que las chicas lo encuentran para convencerlo de que regrese al templo, además de agregarle más deuda a la deuda que ya tiene, ya que el primer beso de la rubia costaría un buen dinero. Pero bueno, ahí regresan al templo y la única que se nota alegre, por así decirlo, es Kurage, quien menciona que desde que el prota llegó ahí, su hermana ha vuelto a ser la misma de antes, y eso la alegra, pues desde hace un tiempo ella había madurado bastante y había dejado de ser la boba que tanto le alegraba. Y bueno, en todo caso, esta niñita del diablo le gusta hacer bromas pesadas, porque gracias a ella, el men termina mirando a Tsuyuki en el baño con su tremendo potencial. Pero la cosa no acaba aquí, pues el prota tiene que lidiar con otro problemita, o sea, Mia. Sí, esta rubia de coletas sigue con el empeño de hacerlo irse del lugar, a través de un duelo. Espera, ¿qué? Y encima si ella gana, le navajea el rifle. Y bueno, el compita acepta el reto. Y bueno, el duelo se llevará a cabo en la tarde con una lucha de espadas reales. Y bueno, pensando que esto sería una simple broma, nos damos cuenta que la waifu realmente está loquita y le da un buen corte de cabello al pibe. Ahí la waifu se lanza con un ataque frontal y el prota se cree Bruce Lee. Pero bueno, en eso Kagura tiró de una venda que tenía puesta Mia, provocando que ella tropiece y bueno, salgan a relucir sus tremendos melones al aire. Y bueno, el perdedor debería recibir un castigo. Es ahí donde Kagura saca un libro con los castigos más raros del mundo. Esto lo hace con el objetivo de ver la cara de vergüenza que pone su querida amiga, porque en el libro no habían más que marranadas. Y bueno, ahí el prota apunta a las recompensas que quiere, pero la waifu se confunde y piensa que la quiere a ella para cosas cochinas. Y bueno, al caer la noche, la waifu aparece en la habitación del prota para darle de recompensa su tremendo par de gemelas. Y bueno, él piensa que era un sueño y se comienza a dejar llevar por el momento, pero se percata que Kagura está grabando, así que le menciona a Mia que en realidad él lo que quería era su libro, no hacer el suculento con ella. Ahí la waifu avergonzada huye del lugar y se esconde en el almacén, donde justamente el prota la esperaría porque Kagura le dijo el lugar donde iría. Y bueno, ahí la momi los encierra a ambos, donde la waifu se pone nerviosa al punto que comienza a llorar, porque según ella, si el compa se le acercaba mucho, ella se pondría ardiente. Espera, ¿qué? Pues verán, ella prácticamente tuvo la misma vida que el prota. Su madre era una loca que le gustaba salir con muchos chicos y su apellido se vio manchado por eso, así que ella tiene los mismos síntomas que su madre. Y bueno, cuando ve a un papucho, se pone como loca. El caso es que la única amiga que hizo ha sido Kagura, y fue esta que le llevó a ese templo de solo chicas para encontrar la iluminación. Y bueno, al enterarse que el prota tuvo la misma vida, ella siente que es muy probable que él sea el hombre que estará a su lado, pero el men menciona que quiere estar con ella como compañera para ambos solucionar su problema. Y bueno, ya a la mañana siguiente, mientras comen, Yuzuki se acuerda que tenía una cita con un monje, pero no de la romántica, sino que necesitan uno para el templo, si no, este tendría que cerrar, así que la waifu tendría que casarse con uno para evitar que lo cierren para siempre. La cosa es que la moto en la que iban se queda sin gasolina, y la boba confunde un camión de mudanza con un bus. Pero tú tranquilo y yo nervioso, porque el man toma prestado el camión y llegan estrellándose en el santuario. Ahí Yuzu llega a tiempo y entra para reunirse con su futuro esposo. Y bueno, es ahí donde el man se pone triste porque perderá a su waifu. Pero en eso, una mujer aparece y lo confunde con un asistente de limpieza, donde encima Yuzu lo ve ahí y se pone nerviosa al ver el prota. Además que él se comienza a poner celoso. Y bueno, en ese punto, el compa ya está sufriendo. Pero eso no era lo único que le esperaba, ya que lo colocan como el cupido de la cita para supervisar la charla. Ahí el prota le pregunta cómo sería su esposa perfecta, ocasionando que el prota piense en puras cochinadas de estos dos. Pero lo que ellos no sabían era que el monje sabía que ese compa era amigo de la waifu y que simplemente decía esas cosas para molestarlo porque se dio cuenta que estaba celoso. Además, el prota, a pesar de estar valiendo madres, en ningún momento pensó en arruinar dicho encuentro. Y bueno, en ese punto, ella se dio cuenta que el compa tiene buenas intenciones y que ella es la única que está mintiendo. Así que le dice que fue hasta ahí para seducirlo, casarse con él y salvar el templo. Sin embargo, el monje se niega a aceptar la situación porque el templo de ella está que se cae solo. Pero bueno, el prota decide suplicarle al monje para que no cierren el templo, porque vamos, se quedaría sin harem. Es así como el monje se apiada de ellos y les deja solo su nombre hasta que la waifu se haga sacerdotisa. Y bueno, así cae la noche y estos dos tórtolos no pueden regresar a casa. Y es que bueno, los metros cerraron y de paso la batería de su celular estaba muerta, por ende tenían solo un lugar en donde quedarse. Sí, un hotel. El detalle es que no era un hotel muy común, sino que uno cochinongo. Y bueno, ahí vemos que Yuzu se pone a hacer bromas al prota, que lo hacen dudar si en verdad quiere el ricolino o no. El detalle es que mientras él se va, ella se pone a ver pelis. Bueno, de las pelis para adultos. Y bueno, a raíz de todo esto, cuando ella usa el baño, se pone a pensar en las declaraciones que hizo el prota y cómo la protegió ante el monje, por lo cual ella sale dispuesta a hacer el prohibido con él. Pero el muy bobo se amarra a sí mismo para no hacerle nada, logrando
logrando que ella se moleste y se vaya a dormir. Vamos, básicamente la recagó el pibe. Pero bueno, una vez que regresan a casa, Tsukuyo nota que algo anda raro. Es así como Yuzu le cuenta de camino a su colegio que pasaron la noche en un hotel, pero que no pasó nada. Y bueno, la waifu le recuerda que no deben decir que viven con el prota. Vamos, por obvias razones. Pero bueno, 2 doritos después, las amigas de la rubia le preguntan si tiene novio, porque según unos rumores, la vieron besando a un chico debajo de un puente. Y bueno, es ahí donde recuerda cuando le susurró al prota al oído, lo que dio un ángulo diferente y desde lejos podría haber parecido un beso. Y bueno, ella niega que lo estaba besando y confirma que solo le susurraba lo del primer beso. Espera, la acabas de cagar. Y bueno, esto confirma el rumor y además le traería problemas a las waifus, ya que son muy populares por ser hermosas, sobre todo la rubia que tenía 2 bombas galácticas en su frente. Y bueno, espera, ¿ese de ahí es el prota? No, ¿qué haces aquí, pendejo? Bueno, el man le traía el almuerzo a la waifu. Ahí la waifu sale corriendo y lo desmaya antes de que el men siguiera preguntando o dando información de quién era y por qué la buscaba. Y bueno, ahí se lo lleva a la enfermería y le agradece por traerle la comida, pero no se podía ir tan fácilmente por el campus, porque llamaría la atención con esa vestimenta. Pero bueno, en eso llegan las amigas de la waifu y el prota se esconde en sus melones. Espera, ¿qué? En eso sus amigas le dicen que porque dejó el tiro con arco. Esto lo escucha el prota y piensa que es por las obligaciones que hace en el templo, así que ya más tarde le dice que él tomaría su lugar en el templo y que ella siga con su deporte. Sin embargo, ella se niega y decide ignorarlo, pero como el prota no se rinde, la persigue y aparece como la Yugoki a sus espaldas en el club de arquería. Y bueno, la rubia le cuenta que ingresó al deporte porque la rubia lo hacía y vio su talento, pero el prota le dice: no digas mamadas Mary Janes, pues se la lleva hasta el templo y le muestra que la waifu era malísima. Y bueno, tras esto la waifu se va a duchar y por error le ve el rifle al prota, donde cierra la puerta y desde fuera le agradece por haberla ayudado y que gracias a él retomaría ese deporte, además de arreglar el malentendido con sus amigas de que el compa pertenece a la familia. Pero bueno, por otro lado vemos que nuestra hermosa Yuzu se sube a una balanza y ve que subió de peso, y ella rápidamente convoca una reunión de solo chicas, ya que según ella una maldición le había caído, y es que era imposible que todas tuvieran el mismo problema. Aunque bueno, ¿cómo no van a subir de peso si a cada rato que cocina el prota piden otra ronda? Bueno, el caso es que Tsukuyo menciona que lo mejor sería hacer ejercicios que son ricolinamente vistosos, por lo que te recomiendo que tengas las manos sobre la mesa y te pongas audífonos en esta parte. No puedo creer que me paguen por hacer esto. Y el caso es que luego de hacer eso, se ponen a pensar que lo mejor sería hacer dieta, cosa que le complicaría las cosas porque el único que cocina es el prota. Y bueno, ahí Yuzu se pone a pensar que simplemente no debe ser tema de la comida, solo que aún siguen creciendo, y esos melones no dejan de ser más grandes. Y sí, oye, es cierto, como que todas tuvieron ese crecimiento en este capítulo. Perdón, es que me desconcentré. Pero bueno, de igual manera, todo se va a la chingada cuando el prota llega con estos dulces. Y bueno, la mañana siguiente, Yuzu le pide al prota que le agregue unos ingredientes adicionales al desayuno, pero lo que más le llama la atención es que la ve cargando un hacha, y bueno, como el pana es rebobo, piensa que lo quiere ejecutar, por lo que se pone a preparar un desayuno con todos sus platillos favoritos para alegrarla, pero para su sorpresa, la waifu no hace ni un solo gesto de alegría. Esto le rompe el corazón al prota y siente que ahora sí la va a mandar con San Pedro. Pero bueno, más tarde el man se la encuentra toda dolorida, y es que resulta que estaba entrenando para ser sacerdotisa. Si es que escucha, la está toda molida. Y bueno, por eso la waifu estaba seria en el almuerzo. La cosa es que ahí el prota se une al entrenamiento, cosa que alegra a la waifu, pero rápidamente se pone celosa porque Mia llega para unirse también a ellos. A Yakemitsu cae derrotado porque él pensaba que ya era un monje, pero bueno, se estimaba que 6 meses era lo adecuado. Aunque en eso llega el comprometido de Yuzu y le dice que en 3 meses tiene que hacerlo. ¡A su madre, no mames! Y si no lo hace, el templo tendrá que cerrar. Y bueno, con esta noticia se ponen a entrenar a full, donde bueno, esta waifu le dice que tiene que tener ropa interior blanca, porque era mejor, no sé por qué, pero bueno. El problema es que nadie tenía esa ropa, así que al final dice, sin ropa interior. Y bueno, esto va a ser muy bueno y muy malo para el prota. Y bueno, así empieza la vaina, donde corrigen a las waifus por su postura y el prota, bueno, ve la suculencia. Y bueno, tras esto ocurre un accidente y Mia se pone cochina. Sí, más de lo mismo. Y bueno, así llega la noche y Kiki dice que tendrán que dormir junto al prota. Vamos, para que controlen sus instintos. Y bueno, como estos tres no pudieron dormir en toda la noche, por cosas del guión terminan en un sauna toda la noche, donde obviamente estos dos se ponen a decir lo que se quieren hacer los unos a los otros. Y bueno, Yuzo estaba timidilla, pero la jefa dice que las más tímidas son las más peligrosas. Y bueno, después de tanto entrenar, la jefa les da un día de descanso, donde el prota recuerda que será Navidad, una fecha horrible porque su padre siempre hacía destrozos. Ahí Yuzo, al ver que el compa está todo nervioso, lo invita a salir para animarlo ese día. Ahí se encuentran con una amiga de Yuzu que piensan que son novios, así que ahí le muestra la pulsera de la boda de monjes, diciendo que no son pareja, lo que se le hace raro a la amiga porque esta nunca se pone tan hermosa, donde el prota piensa que a lo mejor sí siente
algo por él. Por otro lado vemos que las chicas hablan de que el tiempo ha pasado muy rápido, pero al parecer Kagura no está feliz con esto y planea eliminar al prota de una vez por todas. Y bueno, ahí llega la fiesta navideña y el prota quiere demostrar su agradecimiento con las chicas, realizando un tremendo banquete para luego darle un regalo a Yuzu. El problema es que en el templo tienen una rara tradición de amarrar los regalos con unas cuerdas para que los intercambios sean al azar. Y bueno, tanto él como Mia no tenían ni idea de esta tradición, así que al estar nulos en regalos, les hacen unos cupones que servían como regalo para que la persona que lo tenga les pueda pedir hacer lo que ellos quieran. Y es que a Yuzu le tocó una carta de matrimonio, carta que había hecho Kuroge para el prota. Y bueno, a Kurage le tocó unos guantes que Suyuko había traído. Y bueno, a la rubia le tocó lo más random, gente: un masajeador de 3 velocidades. Y sí, ya saben lo que hará con eso, ¿no? Y bueno, tanto el prota, Mia y Kuroga reciben sus propios regalos, así que intercambian entre ellos y Kuroga menciona que tiene como regalo entradas a las aguas termales. Pero antes de eso, los protas se van a hacer una ofrenda a la estatua del templo, donde tienen un momento bastante romanticón, quedando casi como parejas. Y bueno, ahí de pronto Kiki llega para decirles que dentro de unos días harán la inspección y todo el templo estaba en mal estado. Pero ese problema lo dejarán para después, ya que era hora de divertirse en las aguas termales. Y bueno, ahí al llegar todos notan que el lugar es solo para ellos, así que ahí el prota sigue unos letreros que lo llevan a un baño supuestamente personalizado. Pero antes de entrar se toma una bebida de bienvenida, la cual contenía un elixir que le dejaría al titán despierto durante muchas horas continuas. Y bueno, ese pasadizo lo lleva justamente al baño de las chicas, donde todas obviamente estaban ricolinas. Ahí Kuroga ya sabía que él se encontraba ahí y comienza a lanzar indirectas a las waifus de que harían ellas si él los espiara. Y bueno, el prota decide enfrentarlas, pero se le cae la toalla y bueno, muestra al titán. Y bueno, ahí las chicas quedan sorprendidas y obviamente es castigado, pero a su vez son disculpados, pues toditas quedaron enamoradas de lo que pudieron ver. Y bueno, así las demás se van al templo, mientras que Mia, Kuroga y el prota se quedan a darse otros baños. Es ahí donde esta mujer saca sus garras e intenta seducir al prota para hacerle prohibido. Y bueno, en ese punto ella revela que pertenece a una familia que apoyaba a la familia de Mia, es decir que gracias a ellos es que la madre de Mia consiguió estar con más de 100 hombres. Por ello su meta es que Mia siga ese camino, cosa que no puede hacer porque el prota llegó a su vida y ahora ella quiere redimirse de esos pensamientos. Pero bueno, Mia los ve juntos y piensa que los dos iban a ser el recolino, cosa que le molesta, pero piensa que debería unírseles. Donde bueno, al final la waifu lo encierra y le propone que se vaya del templo. Además ella con su dinero reparará la estatua, pagará su deuda y ya con eso podría irse en paz sin deberles nada. Y bueno, al día siguiente todos se reúnen para hacer una preparación de mochi. Ahí Kagura comienza a usar sus trampas en secreto, haciéndole creer a las chicas que por petición de Akemitsu se vistieran de conejitas ricolinas. Obviamente el prota tiene momentos en los que casi pierde el control, pero es salvado literalmente por Yuzu, quien lo deja seguir con sus quehaceres. Tras esto vemos que el prota habla con Kiki, donde esta aprovecha para agradecerle por su ayuda en el entrenamiento de la waifu. Además esta trata de convencer al prota para que se quede en el templo y acompañe a Yuzu, porque una vez se convierta en monja, Kiki deberá de irse del lugar para seguir con su propio negocio familiar. Ahí llega el año nuevo, donde el prota aprovecha para elogiar a las chicas, pero se pasa un poco, haciendo que la rubia se vaya corriendo y bueno, Mia la aconseja un poco, aunque al final lo troleó y bueno, la terminó cagando más. La cosa es que aquí se termina dando cuenta que no se puede ir del templo, pues se le prometió a Yuzu salvar su hogar. Por otro lado vemos que Kagura piensa en la amistad que tenía con Mia, y es que esta estaba allí solo por una misión, y es que la madre de Mia la mandó a Japón por recomendación de Kagura, pues ahí podría cumplir su objetivo. Por eso siempre andaba con una cámara, pues tenía que mandarle evidencia que andaba con chicos, cosa que no hacía, y editaba las fotos para que parezca que sí. Pero cuando llegó el prota, Mia comenzó a tener buen contenido que enviar. El problema es que ella se ha estado enamorando de él, y en el fondo siente que eso le va a doler, porque él quiere a Yuzu. Y bueno, cuando Mia sea rechazada, tal vez no quiera estar con ningún chico. Pero bueno, justo entonces el prota aparece para rechazar la oferta por el juramento que le hizo Yuzu. Ahí la waifu se enfurece aún más y le da una tremenda patada en las canicas, dejándolo desmayado y bueno, se va como si nada. Akemitsu despierta en casa, recuperado del golpe, pero cada vez que escucha el nombre de Kagura, entra en pánico. Kagura. Mia nota esto y decide llevarlos al mismo lugar donde Kagura los encerró, dejándolos solos hasta el amanecer para que se reconcilien. Ahí Kagura intenta coquetearle, pero el prota se resiste, así que ella trama hacerse pasar por su amiga para ayudar a Mia a conquistarlo y resolver los problemas familiares. Y bueno, mientras tanto, Tsukuyo tiene un sueño candente con el prota, que es interrumpido por Kagura. Ahí Tsukuyo le pide que no diga nada y le ofrece un dulce a cambio. Y bueno, al darse cuenta de que Mia y el prota están muy juntos, Kagura muestra un video que hace parecer que estaban haciendo
granadas, lo que pone celosa a Tsukuyo. Y bueno, al final, Urage aclara el malentendido diciendo que solo jugaban Twister, pero la rubia malinterpretó la situación por la confusión de sus hormonas. Ayakemitsu tiene un nuevo problema, y es que la comida en el templo se acabó. Aunque bueno, Yuzu promete una solución, pero resulta que los campesinos que trabajaban en las tierras no quieren darles tributos. Aunque bueno, al final, una señora les ofrece arroz y cuenta que la madre de Yuzu era muy respetada, pero ahora la gente duda si el templo podría mantenerse sin ella. Pero bueno, Kiki se reúne con Yuzu y el prota para hablar de la estatua, y descubren que necesitan 500.000 yenes para la reparación. Sí, una suma bien difícil de conseguir. Y bueno, Yuzu está decidida a lograrlo, pero Gemitsu no quiere dejarle toda la responsabilidad, así que busca trabajos de medio tiempo en internet. El problema es que necesita un celular, y al no tener uno, decide pedirle prestado el de Yuzu. Ahí cuando la llama a su habitación, Yuzu le abre la puerta con un vestido de maid que lo deja impresionado, aunque a ella parece no importarle. A él le pide el celular, pero ella se niega, argumentando que si su madre pudo mantener el templo sola, ella también puede. Ayakemitsu insiste en ayudar, pero Yuzu piensa que la ve como una tonta por querer tener 6 trabajos. Y bueno, al darse cuenta de que ella lleva traje de maid, le explica que solo prestó una amiga para probar si le quedaba, pero se quedó dormida del cansancio sin cambiarse. Ahí el prota le sugiere descansar y aceptar su ayuda, pero Yuzu lo reta a un duelo. Dice como escuchas, donde si la hace dormir, le dará el celular. Y bueno, como él trabajó de masajista, le da un masaje que por los ruidos hace que Tsukuyo piense que estaban haciendo algo prohibido. Y bueno, cuando entra, solo ve al prota estirando a Yuzu como un trapo. Y bueno, la discusión termina en una cita con Tsukuyo, y aunque ella no está segura de sus intenciones, acepta. Ahí mientras se viste muy linda, el prota va vestido igual que siempre. Vamos, como todos nosotros. Y bueno, la cita resulta ser para comprar un celular. Ahí Tsukuyo tiene el impulso de confesarle sus sentimientos, pero solo le pide su número, siendo la primera chica en estar agendada en el celular del man. Y bueno, Yuzu estaba en casa pensando en disculparse con el prota, así que va a buscarlo y bueno, lo ve muy cerca de la rubia, lo que desata sus celos y huye. Ayakemitsu también quería disculparse, pero cada vez que se encontraban no podían hablar seriamente. Kiki nota esto y lo saca afuera para hablar. Ella explica que el prota está distraído por la imagen que tiene de Yuzu, lo que le impide ser sincero sobre sus sentimientos. Y bueno, ese mismo día, unas personas deciden mudar las tumbas de sus difuntos a otro templo, perdiendo confianza en el templo de Yuzu por la ausencia de su madre. Ahí la waifu, aunque sonríe, por dentro está destrozada. Además, Kiki decide no entrenarla más y le pide que descubra el porqué. Y bueno, Yuzu se da cuenta que desde la llegada del prota, ella no ha hecho nada y él se ha encargado de todo. Ahí la waifu se deprime aún más cuando los trabajos para los que había postulado la rechazan, así que va a llorar bajo el puente donde Akimitsu se había escondido. Y bueno, al enterarse de su desaparición, Tsukuyo llama al prota, quien la encuentra, la abraza y le lleva de vuelta al templo para que descanse, ya que tenía fiebre. Y bueno, todo el tiempo que pasó bajo la lluvia, estuvo pensando en cómo tenía que manejar el templo sola, recordando lo que su madre le dijo sobre no poder hacerlo sola. Y bueno, al despertar, Yuzu y el prota se disculpan y él le asegura que está decidido a estar de su lado, pues detrás de esa chica hermosa hay una chica frágil que puede derrumbarse en cualquier momento. Y bueno, las demás chicas deciden ayudar en el templo y Kiki acepta de nuevo a Yuzu como discípula, reconociendo que no debe seguir los pasos de su madre, sino ser ella misma y aceptar la ayuda. Y bueno, mientras pasan los días, Akimitsu sigue en el templo, aún con mucho dinero y materiales que reunir para repararlo. Pero bueno, los meses vuelan y pronto llegará el momento en el que Yuzu deba estar lista para la gran reunión. Aunque bueno, mientras tanto, Akimitsu deberá mantener su titán bajo control. Y bueno, si quieres más animes románticos, comenta comedia romántica y yo me pondré manos a la obra.